Si me permiten, bueno, me presento, soy José Carlos López. Muchos de ustedes o algunos de ustedes, estoy seguro que ya han tenido la oportunidad de seguir algunos de mis webinars, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a empezar con los conceptos básicos. Vamos a tratar de hacerles llegar eh, y que entiendan qué son las opciones, para qué sirven y cómo utilizarlas. Eh, para empezar la presentación de hoy, sí es importante hacer una referencia, o me parece importante decir que desde mi página web, desde la página de 101futures.com, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, es decir, pueden acceder a recursos bastante interesantes de donde van a poder iniciarse en todo el proceso de aprendizaje. Como es habitual, separaremos la presentación de hoy en tres partes. En la primera entraremos en toda la parte de detalles de qué es una opción, cómo funcionan, cómo se utilizan y los conceptos básicos. En la segunda parte entraremos en aspectos un poquito más complejos, donde les voy a tratar de llevar de la mano a entender cuáles son las variables más importantes a considerar en ese proceso de aprendizaje del mundo de las opciones. Y finalmente, en la última parte, abriremos un turno de preguntas. Les rogaría, sobre todo por el tema de agilidad y los temas que vamos a tratar, que todas aquellas preguntas que les surjan las puedan poner a través de la parte del chat de preguntas, del cuestionario, y en ese último tramo de la sesión yo iré respondiendo una por una todas las preguntas y tratar de aclarar cualquier duda que pueda surgir. Bueno, una vez dicho eso, vamos a entrar de lleno en materia. Me gustaría, bueno, vamos a empezar presentando, bueno, la parte más básica de las opciones, donde vamos a explicar todos los conceptos, si me permiten. Aquí, vale. Empezamos. Quiero que entiendan, sobre todo para aquellos, yo sé que algunos de ustedes se van a saber la clase de memoria o esta parte, porque ya son o ya tienen alguna experiencia en derivados. Sí les voy a decir una cosa, es decir, normalmente doy 5 sesiones, 5 webinars a lo largo del mes, y en esos webinars vamos tocando diferentes cosas. En muchos de ellos, es decir, mezclamos conceptos más avanzados, conceptos más básicos, pero en este voy a tratar, sobre todo porque en algunos casos me he encontrado pues con gente que me ha reclamado de alguna manera, que se ha quedado muy confuso cuando hemos empezado o hemos hablado de temas pues no demasiado sofisticados, ¿no? Pero bueno, sin los conceptos básicos de saber lo que es una opción call y lo que es una opción put, bueno, pues eso a veces puede ser difícil llegar a entender algunos de los planteamientos que hacemos. Para mí, una de las cosas que me resultan, que me parecen importante cuando hablamos de derivados y cuando hablamos de opciones, es entender cuál es su objetivo y qué es lo que son realmente, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta esta diapositiva que significa mucho, mucho más de lo que parece, ¿no? Es decir, y déjenme un poco que se lo lea, ¿no? It takes money to make money. De alguna manera, lo que estamos diciendo aquí, para poder hacer dinero hay que arriesgar dinero. Es decir, no hay nada gratis en el mundo, ni en el mundo de la bolsa, ni en los mundos de los derivados. Pero sí es importante es saber cuál es nuestro papel y cómo vamos a actuar frente al mercado. Eh, Básicamente, el éxito al que nos puede llevar, es decir, el buen uso de los derivados y de las opciones, es que nos ayuda a la gestión del riesgo. Entonces, yo esto lo defino como una especie, un arte en la defensa, ¿no? Es decir, se dice que no hay mejor defensa que un buen ataque, pero gestionar el riesgo en cualquier tipo de decisión de inversión nos ayuda mucho a saber dónde estamos y qué es lo que podemos esperar del mercado. En ese sentido, los derivados y las opciones nos dan unas armas increíbles que poco a poco, es decir, estoy seguro que les va a ayudar a cambiar y a ver una perspectiva muy diferente de lo que es el mercado y de cómo enfrentarse a él.
También me parece importante porque muchas veces yo creo que hay muchos mitos en el mercado, ¿no? Como la hiperespeculación y cómo hacernos hiperricos en 2 días, ¿no? Realmente, yo les digo, las opciones son unos instrumentos que no le van a hacer rico en 4 días, ¿m? Pero sí les van a dar consistencia, sobre todo en una aplicación sistemática de cómo conseguir sus rendimientos y sobre todo estar seguros a la hora de tomar decisiones. O desde luego saber qué riesgo tienen en cada momento. Invertir en general no es una maratón, no es una carrera a 100 metros, es decir, cualquier acto especulativo, es decir, con unas esperanzas en muy cortoplacistas, es decir, están asumiendo unos riesgos, es decir, que probablemente pueden tener unos beneficios espectaculares, pero igual que pueden tener unos beneficios espectaculares, pueden tener unos riesgos espectaculares. Por eso a mí me parece muy importante. Yo suelo decir y explicar un poco, bueno, a los clientes institucionales que he tenido o que tengo, o a los clientes privados, es decir, cuando hablo del tema de las opciones o cuando, bueno, me presentan como analista y tengo que contar, realmente, es decir, tomar una decisión en el mercado en general de compra o venta realmente no es importante. Lo importante es determinar la estrategia de salida. Es decir, supongamos un caso, es decir, el caso del Banco Popular que estamos viviendo ahora es un banco realmente castigado, es decir, donde hay una presión vendedora brutal, ¿no? Es decir, aquí lo importante, sobre todo en estos momentos de alta volatilidad, es te puedes colocar corto, te puedes colocar largo, pero lo importante es saber en qué momento, es decir, tomas esa decisión y cuál es la segunda decisión, cómo vas a estructurar tu salida de la posición. Con lo cual, o me gusta decir que cuando vamos a tomar decisiones de inversión, lo primero es diseñar un plan, después es seguirlo. Y si el plan no funciona, porque puede no funcionar, hay que analizar y cambiar el plan. Sobre todo yo creo que es muy importante, y esto es una opinión personal, obviamente, ¿no? Pero improvisar en los mercados no da rendimientos positivos. Los puede dar a corto plazo, los puede dar por razones de pura casualidad, pero no va a permitir que sistemáticamente podamos combatir y preservar nuestro capital y obtener rendimientos con el riesgo que nosotros decidamos tener. Por eso, planificar y ejecutar son dos cosas fundamentales que tenemos que hacer cuando nos vamos a enfrentar al mundo de la inversión. Casi como a cualquier mundo. Primero planificar y después ejecutar. Para empezar, vamos a hacer, bueno, pues una breve reflexión de qué es un contrato de futuros, ¿no? Y un contrato de futuros no es otra cosa que algo que seguramente ustedes sabrán o la mayoría sabrán, es decir, es un acuerdo entre dos partes por el cual ambas partes pactan un compromiso de entregar un determinado producto o activo, entregar quiere decir comprar o vender, en una fecha fijada y a un precio acordado hoy, con fecha de hoy, ¿vale? Así lo marcamos un poco, es decir, si decidimos, es como si decidimos comprar acciones, índices o cualquier activo, o una sola casa, o una casa, ¿no? Tenemos el dinero, planificamos, tomamos un compromiso de comprar ese activo a un tiempo futuro, pero el precio lo decidimos hoy. Eso es un contrato de futuros. Vamos a ver lo que es una opción call. Para empezar, antes de decir lo que es una opción call desde el punto de vista, por definición, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Bueno, aquí he hecho un dibujo, esto es el Overstocks, da igual el activo, ¿no? Bueno, este es el dibujo de la compra de una opción call. Este es el perfil, de alguna manera, de riesgo, ¿no? Es decir, lo que hacemos es que al comprar una opción call en cualquier precio de ejercicio, independientemente del precio de ejercicio, es decir, el máximo riesgo que vamos a tener es la prima que pagamos. Y el beneficio que vamos a tener va a estar, permítanme, es que estoy sacando un dibujo, el beneficio que vamos a tener, digamos, va a estar cuando el mercado se mueva en el sentido hacia la derecha, tendremos este beneficio que básicamente es lo que suba el mercado menos la prima que vamos a pagar o el premium que pagamos por la opción. Este es el perfil de una opción call comprada. Si vamos a cambiar el...
Sí, esto es el perfil de una opción comprada y si se fijan aquí vamos a borrar los dibujos. Esa es una opción comprada. Si en lugar de comprarla lo que hacemos es venderla, tenemos la posición contraria. Es decir, nuestro máximo beneficio es la prima que ingresamos por la venta de la opción y nuestro riesgo es que el mercado suba y que el mercado se coloque en este lado de la curva o de escenario, es decir, que el mercado suba. Una vez que hemos visto lo que es el dibujo, simplemente el dibujo, vamos a volver otra vez a la exposición y vamos a entrar en lo que son las definiciones. Y déjenme que yo les voy a marcar cuáles son las palabras claves, ¿vale? Es decir, punto. Estamos aquí hablando de comprador. El caso del comprador de una opción, es decir, posee un derecho a comprar. Las opciones call se llaman opciones de compra, como aquí hemos definido. Posee el derecho a comprar un activo a un precio de ejercicio, que es lo que se llama strike, en la fecha de vencimiento que decidamos al cambio del pago de una prima. ¿Cuál es la diferencia entre el comprador y el vendedor? Bueno, aquí hablamos de derecho, es decir, la posesión del derecho es del comprador. Y aquí hablamos de la obligación. El vendedor de una opción de compra call, es decir, tiene la obligación. Como el comprador tiene el derecho a comprar, el vendedor tiene la obligación de vender ese mismo activo a un precio de ejercicio determinado en una fecha futura determinada y a cambio del cobro de una prima. Esto creo que ahora nos da un perfil más claro de lo que sería una opción de compra y venta, y si volvemos a nuestro gráfico, vamos a tratar de hacer una reflexión sobre esto que estamos contando. Vamos a colocarnos primero del lado del comprador, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso. Vamos a suponer, he puesto aquí un ejemplo del Eurostock, supongamos que ahora mismo el Eurostock está a 3.551, ¿vale? Y la volatilidad del mercado es 13,9. Bueno, esto es una serie de información que poco a poco yo les iré indicando, es decir, qué significa cada cosa. Pero en definitiva lo que decimos, yo quiero comprar una opción call de un precio de ejercicio 3.550. Con un vencimiento, que en este caso el vencimiento 3, el vencimiento 3 sería el vencimiento 20 de agosto, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a poner el vencimiento primero, es decir, el vencimiento de junio, ¿vale? Tenemos 20 de junio, 20 de julio, 20 de agosto y 20 de septiembre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense en este número de aquí, permítanme, voy a aumentar aquí, es decir, el comprador de la opción call, aquí tenemos un gráfico más claro, es decir, al comprar la opción call, por eso paga una prima. Esa prima que está pagando es exactamente esos 38,70 puntos. Es decir, su máximo riesgo es la prima que paga, 38,70. Y nos encontramos que cuando pagas 38,70 por la opción de comprar un activo en un precio determinado que marcamos hoy, que decimos 3.550, ¿vale? Esa opción vale 38,70 con el vencimiento el 20 de junio del 2017. ¿Qué ocurre si alargamos el tiempo? Es decir, no, yo quiero comprar esta opción, pero como no estoy seguro de lo que va a pasar de aquí al 20 de junio, quiero comprar una opción de julio, ¿vale? Nos vamos al segundo vencimiento. Y vemos que esa opción pasa de valer 38 a valer 68. Es decir, aumenta el valor de la opción. Básicamente la razón del aumento del valor de la opción es porque esta opción tiene una cosa que se llama valor temporal. Es decir, según pasa el tiempo, esta opción va a ir perdiendo valor hasta que llega el momento del vencimiento. Para verlo más claro, quiero que vayamos
para ver un gráfico más claro, a un vencimiento 3. A un vencimiento 3, que es un vencimiento de agosto, y vemos que pagamos 92. Habíamos empezado pagando 38 y ahora vale 92, ¿vale? ¿Qué significa pagar 92? Lo que estamos haciendo es que tenemos que pagar 92 si queremos comprar esa opción, es decir, porque tenemos más tiempo para que el mercado ocurran las cosas que nosotros creemos que van a pasar, que simplemente es que el mercado suba, porque cuando compramos una opción call, nuestras expectativas son el que el mercado suba. Si hacemos en este gráfico más grande, nos va a permitir ver una cosa. Cuando estamos comprando la opción, el dibujo a vencimiento es este de aquí. Es la línea que estoy marcando que sale ahí con los cuadraditos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la máxima prima, si me pongo aquí, ven, Series 1 point 3475, valor 92,92. Siempre vale lo mismo. Es decir, da igual que el mercado baje a 2.900, a 1.000 o a 0. El máximo riesgo que vamos a tener es la prima que estamos pagando. Pero siempre nos surge una pregunta. ¿Qué pasará en los tiempos intermedios? ¿Vale? Si un momento. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué son estas curvas? Yo he preparado esta hoja para que, es decir, me diga lo que valdrá el 20 de agosto, lo que valdrá el 26 de julio, lo que valdrá el 1 de julio y lo que vale hoy el 6 de junio, ¿vale? En este gráfico, cuando está el 20 de junio, el máximo riesgo de la opción es la prima pagada, 92, 92, 92. Veis que va cambiando los colores, ¿no? ¿Vale? Es decir, y hay fechas temporales. Si yo marco la línea roja para que veamos, es decir, a qué se está refiriendo, es decir, pero esta es la verde, bueno, le da igual la verde. El 1 de julio, esa línea verde nos está indicando cuál sería el precio con las mismas condiciones de hoy de esta opción el día 1 de julio. Es decir, hasta que llegue el vencimiento de la opción, tenemos un valor temporal que se puede monetizar, es decir, se puede comprar y vender la opción. Si compramos esta opción 3.550 con vencimiento de agosto del 2017, por la que hemos pagado 92 puntos, según decimos aquí, es decir, suponiendo que el 1 de julio, y esto es una suposición, es decir, el mercado estuviese dependiendo de qué nivel estuviese, si estuviese en el nivel 3.300, es decir, hubiese bajado 200 puntos sobre el nivel actual, este sería el valor de esa opción, 79,16. Con esto lo que quiero decir es que estas curvas, es decir, la curva de hoy, es decir, la posición que tendríamos hoy 6 de junio, si ven que marco esta línea, ven que esta línea que estoy marcando aquí del día 6 de junio, eso sería lo que nos pasaría hoy en el mercado. Es decir, que si el mercado bajase o el mercado subiese, es decir, estaríamos teniendo la rentabilidad que nos marca esta línea. Es decir, si hoy el mercado bajase en estas mismas condiciones a 3.125, desde el 3.550, esa opción por la que pagamos 92,92 valdría 81,49. Hay determinados factores que influyen en esa valoración, pero vamos a entrar un poco más tarde en ello, ¿vale? Es decir, hay otra variable que yo he metido aquí para poderlo hacer más gráfico. Aquí digo el test de número de días. Supongamos una cosa, supongamos el número de días total que tenemos son 75. Supongamos, es decir, quiero qué me va a pasar dentro de 10 días. ¿Vale? Bueno, no se ve muy claramente, pero veis que ha aumentado esa línea. Hemos aumentado una línea, una cuarta línea, que sería lo que va a pasar dentro de 10 días. Y puedo decir, ¿y qué me pasaría dentro de 20 días? Bueno, aquí vamos a ir a aproximarnos, porque esa línea, es decir, lo que nos estaría diciendo es qué es lo que pasaría en el mercado. Pueden ver ahí el cambio de línea en grifa. Es decir, vamos a poner 60 para que veamos, o sea, lo que yo quiero es que vean más claro. Ya han visto aquí, ¿no? Que se ha colocado una línea azul entre el azul y la roja. Antes la línea roja era la línea más próxima al
a las condiciones del strike y lo que vemos es que según pasa el tiempo, esta línea primero malva, después verde, después roja, después azul, ¿vale? Es decir, de tal manera que si nos seguimos aproximando y decimos, quiero saber qué me pasa el día 73, es decir, si nos quedan 75 días para vencimiento, el día 75, y ven que la línea se ha puesto mucho más asintótica. ¿Ven esta línea azul? Esta línea es la que nos está marcando la pauta de cuál es el valor de esa opción ese día con las condiciones que tenemos hoy en el mercado. Esto nos sirve para ver un poquito el significado de que las opciones no tienen valores constantes porque dependen de factores como volatilidad, movimiento subyacente y una serie de variables que hace que el riesgo de hoy no sea el mismo riesgo de mañana, ni de pasado, ni del día siguiente. Y eso es equivalente, es exactamente igual, es decir, la posición que toma el vendedor de la opción sería exactamente igual en sentido contrario. Y si ponemos aquí, vamos a poner 70 días para ver un poco esa línea. ¿Ven cómo se ha movido esta línea de aquí, no? Y si ponemos 67 días, ven que la línea se aleja del perfil máximo de riesgo y en este caso sería de beneficio, ¿vale? Una de las cuestiones claves es decir, bueno, pero quiero saber en qué punto, es decir, a partir de qué punto empiezo a perder o hasta qué punto empiezo a ganar. Si ven esta parte de aquí de la pendiente, la parte que estoy marcando en este instante, es decir, con el ratón, es decir, lo que me está diciendo es que si yo he ingresado porque he vendido la opción 92 puntos, el punto de equilibrio, es decir, el punto este exactamente, es el valor, en este caso es 3.650, bueno, es prácticamente eso, pero si me voy aquí y digo, ¿cuál es el punto donde, digamos, el valor es aproximadamente cero en el momento del vencimiento? ¿Vale? Bueno, ven aquí que aparecen los diferentes puntos que decir. Y fíjense en este, es decir, aquí en el 3650 es menos 7,08, o sea, hay un punto intermedio. Es decir, ¿en qué momento está cruzando el canal, la línea, no? Pues básicamente está cruzando el canal, y fíjense en la operación que voy a hacer. Es 3.550, que es el precio de ejercicio, más la prima que he ingresado. Ese punto exactamente, el 3.642, es el que nos va a decir, es decir, nos va a dar el corte a partir del cual empezamos a perder con la opción. Si se fijan, déjenme aquí 3.650 y aparece menos 10, es decir, tendría que... Aquí. Bueno, 3.650, bueno, el valor es menos 10 porque la diferencia entre 3.642.92 y 3.650 aproximadamente, es decir, está diciendo cuál es el valor en ese determinado instante. Pero digamos que cruzaría el eje, esta línea de perfil de riesgo, estaría cruzando al eje de las X. Empezaríamos a partir de 3.642, que no es otra cosa, que es el 3.550, el strike al que hemos vendido la opción, más más la prima que hemos ingresado. Igual que en el perfil de compra, tendríamos nuestra posición de riesgo aquí como 3.650, si nos vemos aquí un 3.600... Bueno, exactamente ahí. 3.642,92 sería ese punto, digamos, de cruce a partir del cual empezaríamos a ganar, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto eso, vamos a volver aquí un poco, ¿no? Y ya hemos definido claro un poco qué es la parte de los derechos y qué es la parte de obligación. Ahora vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo, bueno, que pues más práctico, más real, ¿no? Es el clásico efecto de quiero comprar un activo, me da igual que sea una acción, me da igual que sea un coche o me da igual que sea cualquier cosa, es decir, lo que hacemos en principio cuando hacemos un contrato de compra, es decir,
Cuando vamos a comprar una casa, lo que hacemos es pactamos un precio al que vamos a pagar ese activo, en este caso esta casa, ¿vale? Firmamos un contrato porque pagamos una prima para confirmar el compromiso de compra del activo. Ese es el premium, esa es la prima de la opción. Cuando vamos a comprar una casa, es decir, decimos, firmamos un contrato que se llama de arras, donde pagamos un 10%, un 5%, es decir, para garantizarnos el buen fin de la compra, es decir, poder firmar un contrato, ir a un banco a pedir un préstamo para poder comprar esa casa, ese activo, y básicamente lo que estamos haciendo es una opción de compra. ¿Quién es el vendedor? El vendedor de la casa es el vendedor del activo. Y así es como podríamos asemejar, es decir, un contrato de opción de compra call es lo mismo que un contrato de arras que se hace cuando se va a comprar un activo. ¿Y qué ocurre cuando, según pasa el tiempo y se aproxima el tiempo de vencimiento? Ejecutamos el compromiso y pagamos el valor total del activo. Es decir, ejercitamos la opción de compra call. Yo creo que así es más fácil entenderlo. Ya sabemos qué es lo que es una opción de compra. Ahora, bueno, y este es el dibujo clásico, es máximo riesgo es la prima que pagamos si sabemos que como hemos pagado esa prima cuando compramos la opción call, ¿vale? Es decir, la subida del valor del activo, vamos a ganar por la subida del valor del activo menos el premium que estamos pagando por la compra, ¿vale? Esta sería un poco lo que yo les estaba explicando, es decir, según esta es una opción con un vencimiento de 21 de noviembre del 2016, bueno, donde la fecha de 4 de octubre, que es cuando se hizo este dibujo, digamos, habíamos comprado la opción en el nivel 100, este es el perfil de la curva de riesgo, es decir, de P&L, de beneficio y pérdidas que tendríamos según se moviese el subyacente el mismo día que compramos. Si evolucionamos en la fecha, el 3 de noviembre sería el perfil verde, el 18 de noviembre sería el perfil rojo y finalmente el 21 de noviembre, el vencimiento, la posición que tendríamos sería esta, con lo cual nuestro beneficio o pérdida, en este caso, es decir, dependiendo del precio del subyacente, va a depender de nuestro precio subyacente, pero nuestro máximo riesgo va a ser la prima que hemos pagado por esa opción. Es decir, independientemente de lo que haga el mercado, no se puede perder más de la prima que pagamos. Es algo así, cuando tomamos el compromiso de comprar una casa, en caso de que encontremos al lado una casa mejor, tiene sentido perder el premium de la compra de esa casa que nos va a costar más cara y comprar otra más barata. Sería un poco algo de ese estilo, ¿vale? Vamos a ver qué es una opción put. Normalmente yo voy a tratar de explicárselo porque es una cosa mucho más sencilla de lo que parece, ¿vale? Les cuento. Es decir, volvemos a tener las opciones put se llaman opciones de venta. El comprador de una opción put posee, de nuevo, el derecho. ¿Qué es lo que tiene el vendedor? La obligación. ¿Qué derecho tiene el comprador a vender? Opción de venta, derecho a vender. Opción de venta, obligación de comprar. Vender, vender, comprar. Pues, tienes un juego un poco de signos, ¿no? ¿Vale? Como siempre, del activo subyacente a un precio de ejercicio determinado en una fecha determinada a cambio del pago de una prima. Y en el caso del vendedor, en el caso es cobrar una prima. Volvemos a borrar aquí para no confundirnos. Abrimos aquí. Y vamos a ver qué significa eso en el mundo del mercado, ¿vale? Si estamos hablando de una opción call, ahora vamos a hablar de una opción put. Este es el perfil de la compra de una opción put, que podemos irnos al graph para verlo, ¿vale? Y donde esta línea malva, es decir, que estamos marcando así, sería la operación serie 6 de junio. Ven ahí que aparece el título serie 6 de junio. La verde sería fecha 1 de julio, la roja estaría diciendo que es fecha 26 de julio y finalmente el azul estaría diciendo que es la fecha 12 de agosto y finalmente la opción del perfil de riesgo a vencimiento sería el 20 de agosto, que es el vencimiento del contrato.
¿vale? Y donde nuestro máximo riesgo es la prima que pagamos. Y nuestro máximo beneficio va a depender de lo que valga la opción, es decir, pero del precio, lo que valga la opción en el momento del vencimiento, es decir, dónde está el precio del subyacente. Obviamente, el perfil contrario de la venta de una put comprada es una put vendida, y el perfil es justo el inverso, donde el máximo beneficio es la prima que ingresamos y donde los perfiles de riesgo, es decir, depende, este es el perfil de riesgo el día que compramos la opción, perdón, que la vendemos, que vendemos la opción put, la verde sería una fecha del 1 de julio, una fecha más futura, la roja es todavía una fecha más alejada de hoy y más próxima a vencimiento, la azul es una fecha más alejada de hoy y más próxima a vencimiento y se va haciendo más asintótica hasta que llega el momento del vencimiento, donde ese es el perfil de riesgo de nuestra posición. Para entenderlo mejor, es decir, a mí me gusta ir un pelín más allá y decir, ¿qué es una opción put? ¿O para qué sirve una opción put? Y una opción put, les voy a explicar lo que es. En realidad es un contrato de seguro. O pueden asimilarlo con un contrato de seguro. ¿Qué es un contrato de seguro? Supongamos que tenemos un activo. Vamos a utilizar otra vez el marcador. Tenemos un activo. Tenemos una casa. Por ahora, bueno, la casa nos ha quemado, es decir, tenemos un activo que tiene un valor, que es nuestra casa. Queremos estar seguros de mantener el valor del activo, es decir, cubrir el riesgo. El riesgo. ¿Qué le hacemos a nuestra casa? Pues le hacemos un contrato de seguro. ¿Qué es un contrato de seguro de nuestra casa? O de nuestro coche. O de nuestro lo que sea. Es decir, pagamos una prima por garantizarnos que si el valor del activo baja, recuperemos el valor del activo. Y yo creo que así van a ver más claramente es decir, cuando están comprando un seguro, están comprando una opción put, de tal manera que si el valor del activo, disculpen, vamos a borrar porque se quedan ahí marcados. Si el valor del activo baja, que en este caso sería esa línea horizontal, vamos a recuperar el valor del activo según con nuestro seguro, con el pago de una prima. Obviamente el pago de una prima es algo que pagamos por si acaso, es decir, para garantizarnos cobrar el seguro. Es decir, ahora la pregunta, ¿quién es la contrapartida del, y así lo van a entender muy bien, quién es la contrapartida del que me vende el seguro para que si mi casa se incendia me devuelvan el dinero? Pues es la compañía de seguros. La compañía de seguros lo que hace es vender la opción. Vamos un momentito. El vendedor de la opción put tiene la obligación, aquí, la obligación de comprar el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir, ni más ni menos, es que va a tomar la posición contraria al comprador del seguro. ¿Qué es lo que hacen las compañías de seguro? Básicamente lo que hacen las compañías de seguro es calcular la probabilidad. Es decir, supónganse su edificio, su urbanización, donde viven, su ciudad. La compañía de seguros vende seguros a todas las casas de su edificio, de su ciudad. Y lo que calcula la compañía de seguros para valorar la opción es qué probabilidad tengo de que se me queme una casa que tengo asegurada, o dos, o tres, o un porcentaje, porque lo que no es probable es que se me queme toda la ciudad. Con lo cual, perderé la prima de todas aquellas, o sea, perderé el valor del activo de todas aquellas casas que les estoy vendiendo seguros del edificio de la calle A que se ha quemado. Pero ganaré en todos los edificios del resto de la ciudad, con lo cual es
un resultado bastante interesante. Es decir, y ya hemos entendido con esto, o espero que entendamos, que el comprador de la put es un comprador de un seguro frente a la posible pérdida del valor de un activo, y el vendedor de la put es la compañía de seguros que vende muchos seguros asumiendo la probabilidad de que alguna de las casas no se queme. Bien, creo que ya... Bueno, y volvemos un poco a decir, tenemos un activo que tiene un valor y queremos protegerlo, queremos cubrir el riesgo, compramos un seguro. Ese es el efecto. Esta es la put comprada, un poco que explicábamos, para garantizarnos el valor de la casa en nuestro precio de ejercicio, en el valor real, por el que hemos asegurado, es decir, nuestra opción, es decir, la compañía de seguros nos pagaría en caso de pérdida de valor. Y este sería un poco el perfil que estamos viendo, que por repetir, este sería el perfil de riesgo, esta curva morada del día que hacemos la operación. Esta sería la de la línea verde más próximas a vencimiento, la línea roja más lejana a la fecha de hoy, más próxima a vencimiento, y ese es el máximo riesgo que tendríamos en el caso de opciones financieras, ¿no? Porque el valor lo vamos calculando en base, es decir, bueno, a determinados factores, y uno de ellos es el tiempo, ¿vale? Hay una cosa que no es exactamente de esta parte, digamos, digamos, de iniciación al mercado, ¿no? Pero sí quiero que vean que existe una combinación y un elemento muy claro de correlación entre lo que es una opción call, una opción put, y es lo que es el futuro. Y aquí les explico, les presento, digamos, esta hoja, que es comprar un futuro es comprar una opción call y más vender una opción put. Esto es el principio de put-call parity, ¿vale? De paridad entre put y call, ¿vale? Vender un futuro es la venta de una call y una put comprada. Comprar una call es igual a un futuro más una put comprada. Y esto que parece tan complicado se basa todo en esto. O sea, no se lo tienen que aprender de memoria, ¿no? Es decir, un futuro es call comprada y put vendida. ¿Qué es vender un futuro? Pensemos que esto tiene compra signo positivo y venta signo negativo. Si cambiamos el signo a la call que la compramos, la vendemos. La put la vendemos, la compramos. Luego tenemos que la venta del futuro es igual a la venta de una call más la put comprada. Y ahora si vamos, si seguimos un poco jugando con el juego de las ecuaciones, si despejamos la call comprada de esta primera ecuación, es decir, una call comprada es igual a un futuro comprado, está aquí, la put que está vendida la cambiamos del lado del igual con signo contrario, con lo cual la compra de una call es igual a un futuro más una put comprada. Bueno, esto que, es decir, como se ve de verdad, es con un caso práctico, ¿vale? Vamos a pasar más o menos rápidamente por este tema para entrar en vender. Sí. Vamos a vender, vamos a ver, call, ¿no? Vamos a decir, hemos dicho, vamos a comprar una opción call y vamos a vender una opción put. Pero vamos a comprarla, vamos a poner el mismo vencimiento, eso es importante. Ya entraremos en lo que son otro tipo de estrategias, ¿vale? Y vamos a ponerle 3.550. ¿Qué hemos hecho? Comprar una opción call y vender una opción put es igual que comprar un futuro. Si lo que hacemos es vender una opción call y comprar una opción put, estaremos vendiendo el futuro, ¿vale? Y ahora vamos a jugar con otras cosas. Si vendemos la opción call y compramos un futuro, bueno, déjeme que vamos a poner 3.550 ahí para que sea más... Vale. Si venden una opción call y compran un futuro, el resultado es una put vendida.
Esto se llama, digamos, los sintéticos. Eso mismo pueden hacer con todos los, es la combinación, ¿no? Con lo cual la versatilidad, digamos, de las opciones, ¿no? Es decir, nos permiten hacer todo este tipo, digamos, de ejercicio, ¿no? Es decir, que es muy interesante, ¿no? Pues para, sobre todo, les va a ayudar a entender lo que es el mundo de las opciones, ¿vale? Bueno, como pasa el tiempo y yo estoy muy interesado en que lleguemos a la sección de preguntas y a otro tipo de cosas, vamos a pasar ya rápidamente por aspectos importantes. ¿Cuáles son los componentes de la prima de una opción? Como son precio del activo subyacente, el strike o precio de ejercicio, el tiempo de vencimiento, la volatilidad, el tipo de interés y los dividendos. ¿Vale? Los dividendos, bueno, si hay acciones, ¿vale? Y otra cosa fundamental de entender, ¿vale? Es decir, y ya estamos un poco avanzando una vez que hemos visto lo que es una opción Collier, que son las griegas, lo que se llaman las sensibilidades, ¿vale? ¿Qué son las sensibilidades? Que cuando operan en el mercado de derivados, es decir, siempre están ahí, que son la delta, gamma, vega, tetero. Es decir, ¿y cuáles son los componentes de la primera opción? Es decir, valor intrínseco y valor temporal. El valor intrínseco es la diferencia entre strikes y subyacente, y el valor temporal es todo lo demás. Por ponerles un ejemplo, ¿vale? Bueno, en la siguiente diapositiva está explicado, pero yo creo que siempre es mucho más interesante hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Es decir, vamos a pensar una cosa, el mercado está a 3.551, ¿vale? Es decir, y vendemos la opción call 3.550. Estos 92,92 puntos son puro valor temporal. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, porque vendemos la call, estamos vendiendo la call 3.550, ¿vale? Es decir, déjenme porque como he hecho el sintético, no, aquí no. Vale. Como hemos vendido la call 3.550, estos 92,92 puntos son todo valor temporal. Si hubiésemos vendido, déjenme, la call 3.450, fíjese en 158, ¿vale? Ahora vamos a desglosar esos 158 en qué es valor intrínseco y cuál es valor temporal. Es decir, para calcular el valor intrínseco, me he puesto en este cuadro, bueno, déjenme, voy a poner en ese cuadro, no, más cerca para que así. Aquí, en este cuadro, y vamos a decir, ¿cuál es el valor intrínseco? El valor intrínseco es la diferencia entre el valor del subyacente 3.550 y el valor del strike. De estos 158 puntos, 101 son valor intrínseco. Y el valor temporal sería la diferencia entre 158 y los 101 puntos de valor intrínseco. Bueno, vamos a cambiar aquí el formato para que... De esos 158 puntos, el valor intrínseco serían 101 y recuerden, el valor del subyacente menos el strike, ¿vale? Y 57,41 sería el valor temporal porque es la diferencia entre el valor intrínseco y el valor de la opción, ¿vale? De todos modos, toda esa información, es decir, si van a la página web en las griegas, aunque seguro que muchos de ustedes ya lo han visto, aparte de tener aquí estamos hablando ya del concepto de in the money, at the money y out of the money, que nos permiten distinguirlo cuando hay valor intrínseco o no hay valor intrínseco, es decir, todas las calls in the money tienen valor intrínseco, las calls at the money solo tienen valor temporal y las calls y puts out of the money solo tienen, es decir, valor temporal también, ¿vale? Por poner un ejemplo. Si en lugar de comprar, vamos a poner comprar, ahora, en lugar de la call 3.450 compramos la 3.650, ¿qué es lo que ocurriría? Que el valor de esa opción sería 45. ¿Pero qué ocurre? Que solo tiene valor temporal. ¿Por qué? Porque
el subyacente 3551 está por debajo del strike, con lo cual, es decir, la diferencia entre 3551 y 3650, el precio del strike está por encima del precio del subyacente, ¿vale? Y el único componente que tiene la serie out of the money, que se llaman fuera del dinero, serían 45,46, es decir, pagaríamos solo pura probabilidad, no tendríamos que pagar valor intrínseco. Por eso todas las opciones in the money son mucho más caras que las opciones fuera del dinero. Eso se puede ver a través de los gráficos y a través de la página web, donde un poco se pueden ver esa parte de las explicaciones, ¿no? Es decir, cuando es in the money, cuando es at the money y cuando es fuera del dinero. Y en las out of the money solo tiene valor temporal. Obviamente aquí si pichan delta, por ejemplo, van a poder entrar y ver todo un artículo detallando qué es la delta y cómo funciona y todos los detalles, pero que no son objeto del seminario de hoy, porque eso es más otro nivel. El siguiente nivel, ¿no? Bien, una vez que hemos visto, es decir, el valor intrínseco, que es la diferencia del strike y el subyacente, y el valor temporal, donde entra el juego la volatilidad, el tiempo al vencimiento, la distancia al subyacente, el tipo de interés, en definitiva, es la probabilidad de que algo pase. Por un poco diferencia entre strike y precio de ejercicio y el precio del subyacente. En el caso, bueno, PS sería el precio del subyacente y PE, si recuerdan en la fórmula que hemos hecho, hemos restado a 3.551, 3.450, que era el strike que habíamos elegido, que eran 100 puntos. Esa será la parte del valor intrínseco, ¿vale? En el caso de las puts es justo al revés. Es simplemente para poder cambiar el signo. Y una vez que sabemos la parte de valor intrínseco y valor temporal, si sabemos que en las series in the money tienen valor intrínseco y valor temporal, las series at the money solo tienen valor temporal. Bueno, at the money exactamente, pueden tener un poquito de valor intrínseco, pero muy poco, ¿no? Y algo de valor y valor temporal. Y las out of the money solo tienen valor temporal. Es muy interesante y creo que sí ha llegado el momento. Un poco vamos a terminar en pocos minutos para que poder entrar en el turno de preguntas, pero lo que me interesa es las claves. O sea, esto, permítanme, se lo tienen que saber. Tienen que entender qué es la delta, qué es la gamma, qué es la zeta y qué es la vega. Yo ahora lo voy a leer y luego vamos a entrar, digamos, en los detalles con la calculadora, ¿no? La delta nos indica cómo se mueve el precio de una opción en relación con el movimiento del subyacente. Es decir, que si una delta tiene la delta de una opción, que es at the money, es 0,5, significa que cuando el mercado se mueve un punto, el precio de la opción se mueve 0,5. La gamma nos indica cuál es. Esta es fundamental, aunque es la que quizás cueste, es la aceleración, ¿no? Es la aceleración de una opción. E indica el cambio o variación de la delta de una opción en relación cuando varía el precio del subyacente. Lo que nos quiere decir es cómo varía la delta. Es decir, una gamma muy grande haría un gran cambio de delta, con lo cual nos puede perjudicar o beneficiar muchísimo. Ahí entramos con el juego de gamma, delta, negativa, positiva. ¿Vale? ¿Qué es la teta? Bueno, esta es la que le gusta a mucha gente cuando vende opciones, que es, bueno, mide el paso del tiempo y según pasa el tiempo, digamos, cada día que pasa, nos ingresan, digamos, ganamos en el valor temporal de la opción, es decir, un poquito, que es el valor de la teta. Obviamente, si la teta lo que tiene es que en el último tramo de vida de la opción es cuando más se consume. Y mientras tanto es un poquito más lenta. Ahora lo vamos a ver también en la hoja de cálculo. Y finalmente la vega. Bueno, la vega a mí me parece la más divertida. A mí es la que más me gusta. Es decir, nos indica cómo se mueve el precio de una opción cuando varía la volatilidad, ¿vale? Y finalmente RO, que nos indica el cambio esperado del precio de una opción cuando varía el tipo de interés. Está teniendo un efecto si todos los días los tipos de interés cambiasen más 5%, menos 3%, más 2%, es decir, como no varían y son bastante estables en general, es decir, no tienen un efecto en términos de valoración de la opción tan importante. Y luego este cuadro que es fantástico que lo tengan ustedes y que se queden con él, ¿vale? Está en la página web en varias hojas y en varias publicaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que entender de aquí? Que los signos son fundamentales.
Y yo les haría una observación que me apetece hacer, ¿no? No, que me apetece, es decir, si ustedes esperan que suba la volatilidad, tengan vega positiva. Si esperan que baje volatilidad, tengan vega negativa. Y pueden elegir, si es positiva, vega positiva, las opciones compradas, tanto put como call, tienen vega positiva. Si son direccionales, tienen delta. Delta positiva si son alcistas, call comprada, put vendida. Y si son bajistas, lo que tendrán que tener es call vendida o put comprada. Eso en alguno de los términos. Con lo cual, al final, yo creo que resaltar y quedarse gráficamente con el significado de esta hoja les va a ayudar mucho luego a entender todo lo que son las griegas, ¿no? Obviamente, los futuros, el activo comprado o activo vendido, que son los futuros o las acciones, ¿no? No tienen ni vega, ni teta, ni gamma, tienen pura delta. Es decir, si el mercado sube, ganan y están comprados, y si el mercado baja y están vendidos, ganan, pero si el mercado baja cuando están comprados, es decir, cuando tienen signo positivo, pues perderán. Perdón. Bueno, este es un gráfico antiguo. Aquí, bueno, el resto básicamente es lo que hemos visto, pero ahora vamos algo rápido, muy rápido, 5 minutos y terminamos, ¿no? ¿Vale? Que yo quiero ver. Una de las hojas que yo pongo aquí, y permíteme, vamos a ver, 4. Aquí que tenemos 4 series o... No, vamos a ver mejor esta, porque aquí lo van a ver. Aquí he metido 4 vencimientos. Vencimiento 1, vencimiento 2, vencimiento 3, vencimiento 4, ¿vale? Con el subyacente determinado, lo he puesto a 3000, con la volatilidad de cada una de las series, con el tipo de interés, bueno, toda una serie de variables que nos permiten definir, ¿no? Entonces, vamos a enseñar qué es la delta, ¿no? 3000... Aquí. Bueno, es que he metido hasta 50, he aumentado hasta 50 strikes diferentes, ¿no? Pero vámonos al central. Vamos a ver. Nos vamos a transmitir. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué significa este 0,51? Vamos a marcarlo aquí en naranja, ¿vale? Es decir, cuando el mercado está a 3000. Esto significa que si el mercado sube un punto, y quédense en nota con este valor, ¿vale? Estamos hablando de la call de vencimiento de junio, ¿vale? La delta 1, ¿vale? Y tenemos aquí un precio, 47,5, ¿vale? Vamos a ver si tiene una delta 0,51, ¿qué pasará cuando suba un punto el subyacente? Es decir, el mercado se va a 3001. Que esta opción, que valía 47,5, vale ahora 48,1, ¿vale? Si, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si yo arresto a más 48,1 menos 47,5, que era lo que valía anteriormente, vamos a ponerle formato número, 0,60. Bueno, la razón que sale 0,60 y no 0,51 es porque no he metido los decimales y porque hay una cosa considerada que es la volatilidad. Fíjense en un detalle, ¿vale? Vamos a volver un poco al número original, ¿vale? Lo digo para aquellos que en realidad es la subida media, ¿vale? Ven aquí la volatilidad, 20,03. Déjenme que haga una cosa, ¿vale? Es decir, voy a poner aquí 20,03 a mano, para que se quede constante, porque si no me cambia todo, ¿vale? Y la voy a marcar porque si no luego me da un error, ¿vale? Esta la he metido constante, es decir, para ese 0,51 y tenemos aquí un 47,5, ¿vale? Y vamos a poner aquí 47,5. Bien. Ahora vamos a subir al 3001. Y la opción vale 48. Ven que la volatilidad es la misma, ¿eh? Si yo resto a 48, 47,5,
Bueno, me da 0,50, no he metido los decimales, ¿no? Pero... Y aparte porque hablamos de derivadas, para todos aquellos que tengan formación en derivadas y que entiendan en matemáticas, ¿no? Y que entiendan lo que es una derivada, es decir, es una curva, ¿no? Y en consecuencia, es decir, el número, o sea, este número no va a ser exacta siempre igual, porque es el precio de la opción, que es la subida media del precio de la opción, cuando todo el resto de variables permanece constante, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, ya hemos definido lo que es la delta, ¿vale? Para no romper esta hoja, permítame ahora que haga... vale, que copie las fórmulas para que no se me estropee el tema, ¿vale? Bien, ¿qué es la vega? Fíjese los detalles. Vamos a volver aquí al 3000. La vega, en esa misma, vemos que la vega es 2,3, vamos a copiar este valor, 2,342 y lo vamos a copiar aquí. ¿Vale? Y vamos a ver cuál es el precio de la opción a 3000, 47,5. Si quieren, hacemos una cosa. Copiamos el valor ese y lo copiamos en valor aquí. ¿Vale? O sea, tenemos una vega de 2.34214 y el precio de la opción es 47. ¿Qué significa la vega? Vamos a ver lo que significa. Si yo subo la volatilidad a 21, esta opción ahora vale 49,8. Perdón. Y voy a poner aquí ese precio. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo sumo a 47,4 al subirse el precio de la opción 2. $49,8. Es decir, esto significa que por cada punto de volatilidad que suba la opción, perdón, de volatilidad que suba el mercado, es decir, esta opción va a valer 2,342 más de lo que valía, ¿vale? Igual que si bajase, valdría menos. Ya han visto, es decir, cómo es bueno entender lo que significa. ¿Y qué otra cosa interesante es esto hay que distinguir? Que eso ya lo veremos en próximos seminarios, ¿no? Sobre todo el dedicado a volatilidad, ¿no? Es decir, que la vega de una opción de un vencimiento muy lejano es mucho mayor que la vega de una opción de un vencimiento más cercano, porque la vega 4 estaríamos hablando de una vega de septiembre, vencimiento 4, vencimiento, perdón, en este caso marzo de 2018, ¿vale? Estaríamos hablando que el precio de una opción de vencimiento largo es mucho más sensible a la volatilidad que una opción con un vencimiento más próximo. ¿Vale? Este sería la teta, es decir, un poco para que también vean un poco esos conceptos de valores, es decir, es lo que perdería o bajaría el precio de una opción por cada día que pasa vencimiento y ahí veríamos la gamma. Pero hay una cosa que está introducida aquí, que yo he metido aquí, que es muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, la teta, ¿no? Es decir, aquí hemos comparado las tetas de los diferentes vencimientos. Ven que la teta 1 del vencimiento más próximo es muy pequeña. Es decir, la teta del vencimiento del segundo vencimiento es más grande, la del tercer vencimiento es más grande y la del cuarto vencimiento es más grande. Pero, sobre todo, la más grande es la at the money. Es decir, que según nos movemos en el mercado out of the money e in the money, las tetas son mucho menores. Si queremos comparar, y eso lo podemos ver aquí, es decir, ven aquí, la teta at the money está marcada aquí, sería esta, ¿no? Vamos a marcarla con un color verde, ¿vale? Y ven que todos los números hacia abajo son menores y todos los números, bueno, aquí hay varias, el 81, 1,71, digamos que la máxima estaría aquí. Estaría, digamos, este tramo sería, este nivel sería la máxima. Y todas para aquí son menores y todas para aquí también son menores. Y la teta del vencimiento más lejano, obviamente, es decir, cada día que pasa, es decir, en el vencimiento de año que, digamos, del próximo año, apenas pierde valor la opción si están vendiendo esa opción. Sin embargo, en el vencimiento más cercano,
Es decir, cada día que pasa es 1.8 puntos de prima para ese strike, ¿no? Aquí estamos diciendo en qué strike exactamente, ¿no? Permítanme que te voy a, para no romper, o simplemente voy a... Porque luego toco la hoja y... Vale, y da lugar a errores. Vale. Bueno, igualmente aquí podemos comparar a la vega, o sea, la delta, vega, teta, por ejemplo, vega 1, vega 2, vega 3 y vega 4. Bueno, está pensando la máquina, ya han pensado, ¿vale? Y ven que la vega del vencimiento más lejano es mucho mayor. De todos modos, también aquí, sí, bueno, sí, está, me parece que lo tengo en Amondo Series, sí, aquí. Aquí tenemos un gráfico, es decir, para poder comparar series de diferentes vencimientos. Bueno, no les quiero enrollar, básicamente todo eso está en la calculadora que por cierto, pueden comprar, ¿vale? Bien. Y donde pueden ver el comportamiento de la vega y la teta y hacer simulaciones, cambiando. Este por ejemplo, lo he metido para el DAX, ¿no? Es decir, pero básicamente, bueno, es todo un poco igual, ¿no? Estoy preparando también un vídeo para subirlo a YouTube, donde podrán ver, es decir, las utilidades bueno, pues esta hoja de cálculo, ¿no? Que tiene un fin fundamentalmente de aprendizaje. Yo sé que ustedes, alguno de ustedes, es decir, que ha comprado la hoja, ¿no? O sea, esta hoja les sirve para estudiar y analizar el mercado, ¿no? Obviamente no está enlazada en tiempo real, con lo cual hay que meter unos cuantos datos a mano, ¿no? Pero por decírselo o hacérselo fácil, ¿no? Es decir, cosas como poder, a partir del precio de una put call partida, a partir del precio de una opción, calcular cuál es el precio de la put, ¿no? O cómo decirle, quiero que me calcules una opción, hoy es de fecha 18 de julio del 2018, si el subyacente está a 12.784, ¿vale? Del strike 12.700, es decir, la volatilidad sería, imagínate, 15,4, el tipo de interés es menos 0,35, pues porque es decir, va a pagar unos dividendos en puntos de 10 puntos, perdón, de 10 puntos. ¿Qué estoy haciendo aquí? No. Está calculando, vale. Es decir, el tiempo a vencimiento es eso. ¿Cuál es el precio de esa opción, no? Pues ese es el precio de la call y ese es el precio de la put. Exactamente. 838 de la call y 815 de la put. Bueno, esa sería la delta, la vega, la teta y la gamma, ¿vale? Si cambiamos el subyacente, por ejemplo, no, el mercado a 3000, el strike 3000, 183 y 206. No, de 18 de julio del 2018 no, quiero la del 18 de marzo del 2010, perdón, del 2018. 154 y 170. Es decir, tiene una calculadora súper potente para poder calcular el precio de cualquier opción y metiéndole los datos, ¿no? Bueno, solo decirles que durante las semanas de mayo he tenido una oferta con ustedes, ¿vale? Esa oferta eran 79 euros, que se acabó el 31 de mayo, ¿vale? Pero, es decir, para todos aquellos que asistan a mis seminarios, el precio de la calculadora, es decir, podéis ver en la página web un poco los temas de potencia de la calculadora, las cosas que tienen, y si seguís viendo asiduamente, asistiendo a mis webinars, ¿no? Es decir, vais un poco a ver todavía la potencia de esta calculadora, sobre todo para ayudaros en el proceso de aprendizaje. Obviamente va a tener una parte portfolio que podréis meter a mano, ¿no? Y en su momento supongo pues que podremos enlazarla en tiempo real con cualquier suscriptor que se puede hacer, ¿no?
Y el precio especial para hoy, para todos los asistentes al webinar, es de 89 euros, ¿vale? Una vez dicho eso, y para dejar de hacer propaganda de mi calculadora, vamos al turno de preguntas. Si me permiten, vamos a sacar las preguntas y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Bueno. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Pep. Una put comprada, me pregunta, Valentín, me pregunta, ¿una put comprada un viernes se puede utilizar para, si ocurre, aprovechar un gap bajista de la apertura semanal de un lunes? Sí, porque si tú compras una put, es decir, normalmente también te digo una cosa, es decir, el precio de la put que vas a pagar a última hora de la tarde del viernes va a ser un precio, digamos que es casi como trasladarla al lunes, ¿no? Pero bueno, eso ya son pequeños detalles del mercado, ¿vale? Pero sí, se puede hacer. Un día, Valentín, un día, no la sesión de hoy, porque es una sesión de iniciación y nos meteríamos en un tema sumamente más complejo, ¿no? Es decir, os explicaré la diferencia de volatilidad de los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, ¿vale? Porque es un trabajo súper interesante que tengo hecho, ¿no? Pero de ese hablaremos otro día, ¿vale? Sí, Valentín, la respuesta es sí. Perdón por la interrupción, el vídeo se está... Sí, estoy grabando, Julio, sí estoy grabando el vídeo, ¿vale? Entonces, este vídeo lo subiré a internet. El de en la última sesión, sí, no lo grabé o porque tuve un problema en la grabación y cuando lo fui a pasar a MP4 no me quedó bien y entonces no lo hice. Pero bueno, la verdad es que he ido subiendo y todavía tengo bastantes vídeos que subir, ¿no? Pablo me dice, para trabajar con opciones sobre el Eurostox en eBroker, la comisión que sería por contrato sería de 3 euros. Bueno, Pablo, la comisión que para trabajar en eBroker, si te digo la verdad, está puesta en la página de eBroker, ¿no? Que la tenemos aquí y lo podemos ver, ¿no? Porque siempre es interesante, ¿no? Si, eso está, me parece que es aquí, entramos en eBroker. Tarifas. Y aquí futuros, opciones mini-IBEX, productos Eurex, futuros DAX, futuros Eurex. ¿Dónde está el futuro Eurex? Opciones Eurostox, 3 euros. Ahí está. Aquí lo dice. En el ejemplo de la call comprada, podríamos elegir delta mayor a 0,9. Bueno, delta mayor a 0,9, la call comprada es decir, según aproximamos in the money, esta pregunta es interesante, me gusta, porque hay una cosa que no entra en los detalles, la verdad, de lo que era la delta, ¿no? Fíjense en un detalle. Es decir, la delta está entre -1 y 1. No puede ser mayor de 1, es decir, salvo que compren 10 contratos, con lo cual la delta será 10, ¿no? Pero digamos, de una sola opción, ¿vale? Digamos que hay un factor multiplicador, que es el número de contratos que compramos, ¿no? Pero la máxima delta que podemos comprar es 1, o muy próxima a 1, ni siquiera 1, por ejemplo. La delta de la call 2.375 cuando el mercado está a 3.000, es decir, 625 puntos in the money es 0,98. Y la delta de la 2700 es 0,95. Es decir, por muy in the money que os metáis, digamos, o sea, no va a ir más de 1, salvo que compréis más contratos de 1, ¿no? Es decir, la delta se mueve entre 1 y -1. De todos modos, en el artículo, es decir, en el artículo este, y dejadme que os diga, aquí donde pone delta, creo que es el que ha abierto antes. Sí. La delta representa el efecto de la velocidad al precio de una opción. Vale, aquí especifica, es decir, máximo es 1. Y entre 1 y -1. Las deltas de las calls y las deltas de las puts. Entonces, es decir, la máxima delta es 1, casi 1, y va aproximándose a 0, casi 0, cuando compramos muy fuera del dinero. Y no puede ser más, salvo que compremos más contratos.
Bueno, mayor que 0,9 sí, hasta 1 se puede. Deep in the money, para elegir activos que queramos comprar muy en el dinero, con dos ventajas. Uno, el efecto de apalancamiento de la opción, ¿no? Muy bien, muy bien. Menor dinero invertido, muy bien. Menor riesgo de la compra del activo directo al contador. Perfecto, Pablo. Muy bien. ¿Cómo compro un activo más barato que el mercado? Comprando una opción sobre el activo muy in the money, ¿vale? Que tiene efecto de apalancamiento y es más barato. ¿Podría decirme, me pregunta Pablo, cuál es la función para poner en el Excel los datos en tiempo real? Bueno, Pablo, es decir, para poner los datos en tiempo real necesitamos un proveedor de datos en tiempo real, ¿vale? Que te dé los enlaces de D. Y eso, entre comillas, es decir, cuesta dinero. Es decir, tú puedes tener Bloomberg, tú puedes tener MarketMap, tú puedes tener cualquier servicio que te permita enlazar en tiempo real. En este caso todavía hay broker, o sea, no tiene esa funcionalidad, ¿sabes? Pero podríamos enganchar esta hoja Excel a cualquier proveedor de datos con los enlaces de Excel, ¿vale? Entonces, Pablo, esa sería la función, es decir, depende con quién lo quieras hacer, pero digamos no está, o sea, yo tendría que hacer una adecuación dependiendo quién es el proveedor de datos en tiempo real para poderlo hacer, ¿no? José Luis Baro me dice, buenas tardes, no he podido asistir desde el comienzo por motivos personales, no sé si sería posible verlo desde el principio, si se está grabando. José Luis, se está grabando y esta misma noche lo subiré cuando termine la sesión, lo subiremos a internet, con lo cual lo vas a poder ver, ¿vale? ¿Se puede modificar la hoja Excel? Me pregunta Jesús. Sí, puedes modificar la hoja Excel lo que quieras, ¿no? Es tocable, o sea, no es nada cerrado, es algo que está abierto, ¿no? De hecho, os puedo decir una cosa, es decir, que para los más avanzados y demás, os cuento una cosa que tiene, ¿no? ¿Vale? Una cosa que tiene la hoja. Y lo voy a poner aquí, ¿vale? En esta. Yo puedo calcular el precio de cualquier opción porque las fórmulas están dentro programadas en Visual Basic, ¿vale? Con lo cual, fijaos aquí en la fórmula, ¿veis la fórmula? I Black and Scholes, ¿no? Vale, yo pongo aquí igual a I Black and Scholes y yo puedo meter cualquier opción. Quiero saber el precio de una opción call del vencimiento de 12.658, del strike 12.600, con una volatilidad del 0,20%, con un tipo de interés del 0,01, o sea, del 1%, ¿vale? Que tenga cero dividendos y que que vence dentro de 50 días dividido entre 365, ¿vale? Hay que dividirlo entre 365, ¿vale? El precio de esa opción es 411. ¿Eh? Esto está abierto. ¿Eh? Con lo cual sí se puede modificar la hoja se puede hacer, bueno, puedes hasta borrar lo que no te guste, ¿vale? La hoja está muy bien en el proceso de aprendizaje desde que, bueno, gracias Pablo, ¿eh? Pablo es que es una de las personas que ha comprado mi hoja de cálculo, entonces, o sea, déjenme que yo les diga una cosa, es decir, esto que hago es decir, yo lo explico en mi página web, yo quiero acortarles el tiempo de aprendizaje. Obviamente no necesitan comprar la hoja Excel, pero realmente es decir, va a llegar un momento donde ustedes necesiten entender y para entender necesitan o se crean su propia Excel para lo cual tienen que meterse en la fórmula de opciones, saber cómo es, cómo funciona, algo farragoso, ¿no? Yo lo tengo que hacer. Entonces yo lo que he hecho es hacerlo y lo hago para enseñárselo, para contárselo, para que lo puedan ver. A partir de ahí, el que tenga la hoja yo creo que va a avanzar enormemente. Y desde luego les puedo asegurar que un precio súper competitivo, ¿no? Sí, y para toda la vida. ¿Eh? No es de suscripción ni nada por el estilo. Y además las mejoras. Creo que la gente que, Pablo, que es uno de los clientes y que sé que me consta que usa la hoja, yo cada vez que hago una mejora y las hago constantemente, es decir,
la distribuyo entre mis clientes. Por eso hablo de decir, durante todo el primer año, que yo calculo que es el tiempo que voy a dejar la hoja, digamos, en un perfecto estado, que ya las mejoras van a ser prácticamente inapreciables, ¿no? Es decir, eso está incluido en el precio de los, en este caso de la oferta de 89, ¿no? Si no eres cliente de eBroker y lo haces a través de la web, son 180 euros. Pero bueno, eso es parte, ¿no? Seguimos. Gracias, Pablo. Jesús, me refiero a las fórmulas, son editables. Acabo de editarte una fórmula. Es decir, hay una cosa que sí te digo, ¿vale? Normalmente, es decir, hay cosas que tienes que tener cuidado al tocar, ¿vale? Pero bueno, acabas de ver cómo son de editables las fórmulas, ¿vale? Los dividendos, me pregunta José Miguel, ¿los dividendos a quién afectan? ¿Put call y en qué forma? Bueno, afectan a los dos, porque los dividendos forman parte, es decir, vamos a ver, hay diferentes tipos de opciones, hay opciones, las opciones sobre acciones, es decir, en el caso de los índices, normalmente es decir, los dividendos computan en la fórmula, y déjame que te lo explique. Para todos aquellos que, bueno, y lo pongo aquí, es decir, para aquellos que les interese, ¿no? Aparte de aquí, ven, es decir, estas son las fórmulas de Black Scholes, ¿vale? Q es el dividendo, es decir, entonces los dividendos, bueno, tienen mucho que ver con la call, con la put y con todo, es decir, forman parte de la base del mercado. Si tú compras un activo que va a pagar dividendos durante su vida, lo normal es que esos dividendos computen el valor final de ese activo, ¿vale? Por esa razón encuentras una base, es decir, el futuro de septiembre no, es decir, por ejemplo, además en mayo se nota mucho, ¿no? El futuro de junio no cotiza igual que el contado, es decir, o que el futuro de septiembre. Hay una base negativa y positiva que solo se iguala en el momento del vencimiento, ¿vale? Bueno, y me hablas de a quién afectan en la put call parity, en las dos. Hay un artículo, José Miguel, que podrías leer y que me parece que está en clientes, en miembros. El documento de put call parity. Aquí explico todo el proceso de la formación de la put y de la call, ¿vale? Y de las fórmulas. Los dividendos afectan a la valoración del futuro de la call y de la put y por eso están intrínsecamente ligados, ¿no? Y aquí aparece toda la explicación del modelo, ¿vale? La base de dividendos es importante para afinar porque si no los números no cuadran bien luego cuando calculamos la fórmula, ¿no? De hecho, yo creo que en una de las partes de la presentación que pongo, no sé si la he... Bueno, si alguien está interesado, le paso la fórmula de cómo se calculan el precio del futuro, ¿no? Sí, aunque yo creo que lo tengo puesto en esta. Bueno, con la hoja de put call parity. Bueno, puedo explicarles a cualquiera que quiera le puedo enviar la fórmula de cómo se calcula el precio del futuro con el tipo de interés y los dividendos, ¿no? Que es lo que hacen los mercados, ¿no? Para calcular un índice, ¿no? Me pregunta Pablo, ¿existe una pauta de estacionalidad en los activos? ¿Deberíamos tenerla en cuenta para elegir la estrategia? Hay muchas pautas, ¿vale? Pero aquí te vas a encontrar, Pablo, con muchas discusiones sobre el tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay gente que le gusta hacer opciones a muy largo plazo, especialmente cuando están vendiendo bola, ¿vale? O están comprando volatilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto es brutal en la valoración de las opciones. Normalmente hay muchas estrategias que son óptimas, digamos, a partir de 45 o 60 días, ¿no? Que salen mucho mejor que las de a más corto plazo, sobre todo cuando estamos combinando tipos Iron Condors o Christmas Trade, es decir, donde o combinamos strangles y straddles vendidos, ¿no? ¿Vale? Pero todo, es decir,
es un poquito más complejo de lo que las pautas, ¿no? Porque va a depender al final todas las pautas dependen, es decir, relación prima-riesgo, o sea, riesgo-rentabilidad, ¿no? Entonces, el perfil de las pautas del comportamiento del mercado, es decir, está aquí, ¿eh? Es decir, cuando yo digo eso, y a mí es decir, esta hoja, una de las cosas más difíciles de encontrar buenas, ¿vale? Son dibujos de opciones, digamos, con calendar spreads, ¿no? Entonces, déjenme que yo les diga una cosa aquí. Vamos a poner... ¿Ven? Es decir, aquí tenemos un caso, es decir, por ejemplo, un caso de estudio. O sea, si yo quiero saber, es decir, en este caso compramos una opción call de un vencimiento más lejano y vendemos una opción call de un vencimiento más cercano. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Es decir, si lo que hacemos es que compramos la de vencimiento más cercano y vendemos la de vencimiento más lejano. Fíjense, el cambio de la estructura. ¿Vale? Bueno, pues esta hoja, es decir, tiene... ¿O qué pasa si sube, si baja la volatilidad? Perdón, en esta no, porque esta no estoy usando. ¿Qué pasa si se mueve la volatilidad en un momento determinado en uno de los vencimientos que estoy tocando? ¿Ven cómo se cambia la curva? ¿Qué pasa si sube la volatilidad? Esta es la potencia de esta hoja. Poder, o sea, no ver una figura de una manera estática, sino verla de una manera dinámica. Las opciones son algo vivo. Y muchas veces, en el proceso inicial, y permítame que les diga que he visto muchas veces en los procesos de aprendizaje, uno tiende a ver las opciones como algo plano, y no son algo plano, son algo dinámico, algo vivo, algo que tiene curvas porque tiene derivadas, y las derivadas son así, y tienen funciones exponenciales y funciones logarítmicas. O sea, entonces, es complejo verlo. Por esa misma razón, es decir, una hoja de este estilo les va a ayudar muchísimo a entender todas esas variables. No es exactamente para que cojan y digan, ahora esta es la buena, voy a hacer esta estrategia, voy a comprar esta cola y voy a venderla. No, es para que sepan, hagan escenarios y puedan ver qué pasa si el mercado, por ejemplo, ahora he metido una cosa, qué pasa si el mercado en esta opción se me va a 3.700 puntos. ¿Vale? Bueno, este es de value, sale porque aquí hay un cambio, hemos cambiado a 3.500, 3.500, 3.500, porque bueno, me sale value aquí, 12 de agosto, perdón. Vale. Es decir, pues si me va a 3.700, la opción que me valdría 32, ahora me va a valer 63 y me va a valer, y el P&L son 306 euros, porque he multiplicado por 10, ¿vale? Pero ¿qué pasa si la bola global se me va un 1% arriba? Pues que paso a 270. ¿Qué pasa si se me va un 5%? 161. ¿Qué pasa si me baja un 5%? ¿Qué pasa si eso me pasa en el 3.300? Bueno, esto mismo que sale aquí en realidad lo podéis ver aquí en el perfil de riesgo de la función, lo veis aquí lo que son los rojos y los verdes, que en realidad este es el gráfico que nos da este perfil de riesgo, ¿no? Es decir, si no lo veis bien aquí, se puede ver aquí en el iGraph con otro gráfico. He metido una cosa, sobre todo para los que están iniciando un gráfico GT que me dice, he comprado una call, he vendido una call y ahora dime es la forma de la estrategia. Esta no es la realidad, esto es para que si hacemos operaciones complejas, que podamos ver cada una de las patas que hemos metido, cómo la entendemos y cómo la formamos. Obviamente esto es un calendar spread, ¿vale? Un diagonal calendar spread. ¿Vale? Bien, seguimos, ¿vale? ¿Podríamos calcular la probabilidad de la opción igual que calculando el valor teórico? Bueno, es que la probabilidad de la opción está intrínsecamente ligada con el cálculo del valor teórico. Si vais a una fórmula, hay una cosa que quiero deciros, ¿no? Es decir, déjenme que les diga algo. Ven la fórmula aquí, ¿vale? Esta n de 1
Ven aquí D1, ¿no? D1 es un valor logaritmo neperiano del subyacente partido por el strike, más el tipo de interés, menos el dividendo, más la volatilidad al cuadrado, partido por 2 por el tiempo, partido por la volatilidad por raíz de t, ¿vale? Eso es un D1, ¿no? Entonces, esto que sale aquí, ND, yo les voy a explicar aquí lo que significa eso. En la fórmula de Excel, lo está en inglés, Norm S dist. Vale, si me voy aquí a la fórmula de Excel, le digo que es norm S dist. En realidad, bueno, aquí me habla de la sintaxis. Bueno, te explica qué es lo que es la descripción. Es la función de distribución normal, ¿vale? Y eso tiene que ver con la probabilidad, con lo cual, es decir, la probabilidad en realidad está intrínsecamente ligada con el valor de una opción, pero la probabilidad no me dice cuál es el valor de una opción, ¿vale? De hecho, bueno, es decir, cuando calculamos la volatilidad, si acuérdate, Pablo, me estabas preguntando esa pregunta, ¿vale? Acuérdate cómo explicamos aquí el ejemplo de volatility, ¿no? Cómo explicamos el 68% de volatilidad, que también es el artículo que ponemos, ¿no? En realidad la volatilidad lo que nos está diciendo es la probabilidad, pero no nos dice una certeza, nos da una probabilidad, ¿no? Vale. Perdón, he oído entonces, ¿esta hoja Excel está disponible en algún sitio? Sí, sí, está disponible, absolutamente disponible. Me podéis escribir un email, podéis acceder a mi página web, calculadora de opciones en mi home, ¿vale? Y entonces se puede comprar directamente con PayPal, ¿vale? Es decir, el precio normal es 99. Si habéis asistido al webinar, es decir, estos precios los tengo para la gente que entra directamente a través de la web, pero digamos la oferta de hoy es escribidme un email, y en lugar de 99 euros, clientes o no clientes, 89 euros, porque me da igual, es decir, para todos aquellos clientes que asistís al webinar, es decir, os considero clientes de eBroker, ¿vale? Y tenéis esta oferta ahora mismo de 89 euros, ¿vale? Incluyendo una sesión vía Skype de 1 hora de training del uso de la aplicación, de la hoja, ¿vale? Y todas las actualizaciones y mejoras que haya hasta el 31 de mayo. Obviamente vais a firmar una licencia de uso de la opción, pero a partir de ahí es vuestra y podéis hacer con la hoja lo que, bueno, yo os sugiero que intentéis aprender opciones, ¿vale? José Miguel Bardeci, índices me refería. Déjame, José Miguel, que enlace de pregunta. Sí, los índices tienen dividendos. Sí, 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 sí. José Miguel me hace una pregunta relativa a los dividendos de put call y entonces yo digo que los dividendos están intrínsecamente ligados en la valoración de opciones porque forma parte del precio subyacente, ¿vale? Bien, Pablo, cuando pregunto la probabilidad es porque existe una probabilidad muy reducida de las opciones de compra en relación a la de venta de opciones. Por ejemplo, compra de call frente a la venta de put. Las dos alcistas, pero el efecto de erosión del tiempo y de la lateralidad en el proceso correctivo, estoy leyendo lo que me está preguntando Pablo, como el que estamos en la actualidad, podría ser interesante una estrategia de Bull Put Option Credit Spread para colocar la put vendida. Lo podemos hacer en el mismo donde el activo no irá, es decir, out of the money, y por debajo de este nivel la compra de la put para proteger la estrategia. Sí. Sí. La única consideración que hay que tener siempre en estos casos, Pablo, y habría que verlo, es decir, dibújala, o sea, lo que me estás contando, es decir, dibújalo, es decir, y prueba los cambios. Lo que más me importa cuando veas eso, es decir, es que veas la delta, la vega, la teta y la gamma. Me interesa mucho, bueno, la gamma probablemente lo vas a hacer con pocos contratos, ¿vale? Con lo cual no, es decir, la gamma es un riesgo de apalancamiento, ¿no? Pero sí sería interesante que vieses la vega y el efecto, digamos, de la vega por el efecto de la volatilidad, para que entendieses las variables que pueden afectar, no solo el movimiento subyacente, sino el movimiento de la volatilidad, bueno, y el tiempo, ¿vale? ¿Hay algo parecido a esta calculadora para futuros? Me pregunta José. Bueno, esta calculadora es también para futuros. Lo que pasa es que en los futuros no creo que necesites una calculadora. Es decir, esta calculadora, permíteme, José, que te explique, es decir, está para hacer opciones y para decir, ¿qué pasa si compro un futuro?
O sea, fijaos en la delta, pues que acaba de decir, y ahora dices, como futuro a 3.565. Pues has cambiado el perfil de la posición. Ahora si dices, bueno, ahora recompro esta opción, ¿no? Y ahora dices, en lugar de comprar el futuro, voy a vender el futuro. Y en lugar de, aquí voy a coger y voy a vender una opción put. No, comprarla. ¿Y si la vendo? ¿Vale? Y aquí hemos mezclado el futuro, ¿vale? Es decir, básicamente te digo una cosa, José, es decir, realmente para los futuros no hace falta calculadora porque son operaciones muy sencillas, ¿no? Pero combinar futuros con opciones o sea, la calculadora está preparada para que combines, ¿no? Y sobre todo para que sepas manejar la delta. Te dice una delta, otra delta que pueda haber, ¿no? Si yo quito, fíjate que tenemos aquí una delta 0,2, ¿no? Si yo quito este futuro, automáticamente tu estrategia tiene una delta 1,2. Para compensar, buscar delta neutral, lo que tienes que hacer es vender un futuro. Y tienes delta 0,2, ¿vale? Y fíjate cómo ha cambiado la figura, ¿eh? Esta es una y esta es otra, con futuro y sin futuro, ¿vale? Bien, bueno, hemos llegado al momento final, se han acabado las preguntas, seguramente tendréis muchas... Bueno, perdón, Pablo me dice algo más. ¿Cuál sería el parámetro del tiempo para la venta de put desnudas? ¿Podríamos elegir vencimiento de un mes teniendo el strike de la put vendida out of the money? Bueno, ya Pablo veo que estás trabajando bastante, ¿eh? Vamos a ver, dice, ¿cuál sería el parámetro de tiempo para venta de put desnudas? Bueno, venta de puts desnudas es venta, vamos a quitarle ropa, vamos a quitarle el futuro, vamos a quitarle la call, ¿no? Es decir, y este es el parámetro del tiempo. Es decir, hemos vendido una opción put y tiene una teta de 0,5. Es más o menos of the money. Fíjate, Pablo, yo te sugiero una cosa. Cuando pienses en este tipo de cosas, es decir, aquí puedes dibujar lo que sea, pero a mí me parece súper interesante que te vayas aquí, ¿vale? Para que veas el efecto tiempo. A la hoja I4D, ¿no? Donde tú vas a ver, es decir, ahí vas a ver la teta, ¿no? Y vas a ver la teta de la evolución, ¿no? Y aquí puedes igualmente, es decir, saber cuál es decir, cómo le afecta y cambiar los parámetros de volatilidad, ¿no? Es decir, es decir, cómo cambia, por ejemplo, si tú te fijas aquí un precio, ¿no? Es una idea, ¿no? De evaluación, ¿no? Yo quiero saber si la teta me varía en función. Obviamente está en las fórmulas, ¿eh? Aquí dice en base a qué te varía la teta, ¿vale? Y el tiempo tiene un factor fundamental, obviamente, ¿no? ¿Vale? Pero si tú dices, vale, aquí tengo 0,92. ¿Qué pasa si le subo la volatilidad a 25? Que automáticamente me ha subido la teta. Es decir, si estoy vendiendo una opción y me sube la volatilidad, la teta es mayor. ¿De acuerdo? Es decir, pero tienes que tener cuidado porque si estás vendiendo la opción, también tienes una vega y tienes una delta, ¿no? Con lo cual lo que te está diciendo, como la teta está intrínsecamente ligado al valor temporal de la opción, una mayor volatilidad es mayor teta. Por eso las series at the money tienen más volatilidad, ¿vale? Entonces, eso tienes que simularlo un poco o viendo sobre todo esas variables, ¿no? Es decir, te he puesto esa del ejemplo del efecto de la teta, ¿vale? Y no hemos hablado, pero es muy interesante, por cierto, Pablo, hablar de esto, ¿eh? Hablar de lo que es la curva. De hecho, en el Graphi, es decir, he metido, me parece que es, ya no sé si es aquí, sí. Aquí está la curva, estas curvas de volatilidad que he metido aquí, son muy interesantes de ver, es decir, cómo puedo cambiarlas, he enlazado, ¿no? Directamente, ¿no? De tal manera que si yo, es decir, bueno, otro día os voy a explicar el slope y la cobertura. No me voy a meter ahora en superficies de volatilidad porque es un tema súper brutalmente interesante, ¿vale? Y os voy a explicar, para aquellos que tenéis dudas, esta curvatura y el slope, qué es lo que... sí, cómo vais a tenerlos que manejar en la hoja, ¿no? Para que no os cree confusión, ¿no? Porque yo a veces, por mi afán un poco de explicar y reexplicar, a veces os puedo crear confusión porque, bueno, doy por sabidas cosas que no sabéis, ¿no?
algunos sí, ¿no? Otros no. ¿Vale? Bueno, con esto sí hemos terminado, ¿vale? Bueno, gracias a ti, Pablo. Es decir, os agradezco enormemente vuestra asistencia. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil en principio entender qué es una opción call, qué es put. Para los que empezáis y alguno de vosotros me habéis recriminado, entre comillas, es decir, el nivel o la profundidad en la que yo he explicado las cosas, ¿no? Bueno, obviamente yo no sé el nivel de la gente de los que vosotros, de los que asistís al webinar. Yo trato un poco de cubrir todo el espectro y a partir de ser repetitivo y reiterativo y dirigiros, porque si yo tampoco quiero ser, o sea, no se trata aquí de ser aburrido, de cogerme el tema y empezar a entrar en detalles, que es una delta, es decir, os vais a enterar 5. Me parece mucho más interesante que leáis los artículos que yo tengo publicados del tema que es una delta, que quizás si os queden cosas oscuras, obviamente os recomiendo, creo que es una herramienta fundamental, el tema de tener una hoja de cálculo, que este tipo de hoja de cálculo, es decir, si vais a comprar en el mercado, primero no existe como tal, ¿no? Y segundo, va a tener unos precios, si acaso lo tenéis, porque vais a tener que pagar tiempo real. Y para aprender es mejor que podáis tocar que tenéis enlace en tiempo real. Y ese es el objetivo, ¿no? O sea, esta hoja no es para, es decir, es para que aprendáis, porque después os va a resultar súper fácil meteros en el mercado real, es decir, aprendiendo y entendiendo de cada una de las estrategias que hacéis, ¿vale? Es decir, y os digo, casi es mejor que no esté enlazado en tiempo real. ¿Por qué? Porque entonces vais a estar obsesionados con valoraciones y es mucho mejor que vosotros creéis y así vais a entender los parámetros. Y el día que os explique estos parámetros, que os parecen ahora música celestial o muchos de ellos, es decir, y son una chorrada, es decir, es una vez que lo has entendido una vez, es decir, es facilísimo llegar a entender perfiles de riesgo y cómo hacer un calendar, cómo me conviene, y os vais a divertir porque vais a aprender un montón a crear planes y a hacer estrategias, es decir, y sobre todo vais a saber cómo enfrentaros a la realidad, al cambio de tendencia del mercado, al cambio brusco de cuando pasa lo altamente improbable, ¿no? Bueno, ya está. Alguien me dice, perdón, no he oído, entonces esta hoja de Excel está disponible en algún sitio. Sí, 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 está disponible. Es decir, bueno, voy a hacer una cosa más sencilla. Es decir, ¿veis esto? Quien quiera la hoja de cálculo, directamente que me escriba un email, ¿vale? A 101 Futures y automáticamente yo le daré las instrucciones de la transferencia y le envío, o bien se la baja por internet o se la envío por el Excel, por email, ¿vale? Bueno, señores, ha sido un placer. Espero que no os hayan aburrido demasiado. La verdad es que en una hora y media no da tiempo a contar todo los detalles de lo que es una opción call y cómo se puede, y qué es una opción put y cómo se le puede sacar partido. Pero bueno, hemos hecho una introducción. Yo creo que ahora, es decir, es más fácil entender con el concepto de compra de casa, el concepto de compañía de seguros. Espero que se hayan divertido y espero volverles a ver la próxima semana. Es decir, acuérdense, a través de la web de 101futures.com pueden acceder a los seminarios que estoy subiendo online a YouTube, a un canal de YouTube que se llama 101 Futures. Y desde donde pueden ver todo lo que necesitan saber sobre las opciones. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo día.